Hey, muy buenos días, Dios te bendiga en esta preciosa mañana de hoy. Estamos al lunes, estamos al día 14 de septiembre del 2020. Saludo de manera muy efusiva a todo el mundo, los que me ven en México, Centroamérica, cualquier lugar del mundo. Estamos de verdad que comenzando una semana nueva y estamos siempre al pendiente con ustedes. Estamos orando por cada uno de ustedes que nos llaman, que nos escriben. Y bueno, quiero decirles de antemano que muchos de ustedes que nos dejan mensajes, escuchamos sus mensajes, estamos poniendo en oración cada una de sus necesidades. Oramos por sus familiares, por sus hijos, oramos por todo lo que estamos viviendo en este momento. Hay muchos en México, Centroamérica, Sudamérica, muchos en cualquier lugar del mundo que de verdad que están viviendo un momento muy tremendo. Todos estamos en el mismo barco, estamos en la misma situación y creemos que la iglesia del Señor Jesucristo al final del día, y yo he tenido todos los días pasados, he estado hablando sobre este tema, al final del día la iglesia del Señor Jesucristo puede levantar bandera y decir que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó a pesar de todo lo que está pasando. En este momento tenemos que orar muchísimo, muchísimo, porque literalmente la persecución contra el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, a nivel mundial se ha intensificado dramáticamente y estamos contemplando literalmente una avalancha de ataques como nunca hemos visto, creo yo, en 2000 años de historia eclesiástica. Fíjese bien nada más en Etiopía, que es un país donde tenían muchos cristianos. De lo que van los últimos 2 meses, 60 días, han matado más de 500 cristianos. Y hay grupos extremistas que ahora van casa por casa, tocando puertas, buscando cristianos. Le están pagando a la gente que ellos digan quiénes son cristianos. Y cuando los ven, están armados con lanzas, con machetes, con pistolas, con cualquier cosa que puedan, hasta con piedras, matando cristianos. Esto está pasando en Etiopía, en Nigeria. En Nigeria han matado miles de cristianos en lo que va de este año 2020. Toma en cuenta que 40 años atrás, la mayoría de las personas en Nigeria, que es el país más poblado de todo el continente africano, la mayoría eran cristianos. Ahora, más de la mitad, más de la mayoría son literalmente musulmanes. Y hay grupos extremistas entre ellos, literalmente, que están persiguiendo cristianos al grado de matarlos. Es triste ver lo que está pasando en África, en muchos lugares. Por ejemplo, en Sudán del Sur. Yo tuve el año pasado el privilegio de hablar con el portavoz del Senado de Sudán del Sur. Incluso me invitaron el presidente de Sudán del Sur para ir a compartir un mensaje, porque hay muchos de los que están allí en el gabinete del presidente que son cristianos, y el presidente de Sudán del Sur también es cristiano. Pero hay una persecución tremenda también contra los cristianos en Sudán del Sur. En Irán obviamente están matando cristianos todo el tiempo. Acuérdense que el régimen dictador del ayatollah Ali Khamenei completamente se opone a todo lo que es todo vestigio de cristianismo. Tenemos en la India, tenemos en Pakistán y por supuesto la China comunista, que tiene el país más poblado del mundo con 1.4 billones de seres humanos. El presidente, y por qué no hablar la verdad, el dictador Xi Jinping, que tiene todo el poder en este partido comunista desde hace 2 años, ha lanzado una persecución que no tiene nombre. No hay palabras para poder describir en forma adecuada en la manera que están persiguiendo cristianos en la China comunista. Yo he estado en China por lo menos 2 veces y he estado con mi familia, y no estoy hablando de Hong Kong, la China comunista. Hemos estado en Beijing y en las provincias, y te puedo platicar, personalmente te testifico que hay cristianos que aman a Dios y son muy, muy perseguidos por la fe. En una ocasión, bueno, en 2 ocasiones, me encontré con un grupo de cristianos, mi esposa y yo, en un lugar donde estaban ellos vendiendo una tienda, y literalmente sacaron una Biblia, pero escondidas. ¿Por qué? Porque están persiguiendo a los cristianos. En otro lugar estábamos en el hotel y habían unas empleadas del hotel que literalmente subieron a compartir con nosotros para también buscar la presencia del Señor. Mire, es triste, pero en 1.4 billones de personas que hay en China, se dice que hasta 100 millones son cristianos
y están literalmente en lo que se llama la iglesia subterránea. Son perseguidos por la fe. Ahora, en lo que va de este año y el año pasado, Xi Jinping literalmente ha destruido cientos de iglesias, literalmente ha quemado montañas de Biblia y ha lanzado una persecución tan terrible, tan abracadabrante y tan espantosa como una pesadilla para los cristianos, que muchos de los pastores están siendo encarcelados o desaparecidos, y ahora están obligando a los que creen en Cristo que abandonen la fe, literalmente, o si no abandonan la fe, les van a quitar todos los privilegios como ciudadanos de China, incluyendo el dinerito que le dan para que puedan comprar su comida, sus básicos y todos sus alimentos. O sea que se van a morir de hambre si ellos no renuncian a la fe cristiana. Otra cosa que están haciendo, Xi Jinping ahora está literalmente diciendo y obligando, abandonen la fe y sustituyan todo símbolo religioso cristiano con las imágenes de Mao Zedong, que es el que comenzó el movimiento comunista 70 años atrás, y Xi Jinping. Y están exigiendo que en los apartamentos, en las casitas de cada persona china, tengan las dos imágenes allí puestas en la entrada de la casa. La imagen de Mao Zedong, que a través de Mao Zedong en su dictadura dice que murieron casi 100 millones de chinos, algo increíble porque el hombre literalmente erradicó todo lo que era religión en este país 70 años atrás, en la revolución comunista de China. Y Xi Jinping está volviendo a hacer lo mismo que hizo Mao Zedong. Cuando yo fui a China la última vez hace como 9, 10 años atrás, todavía China no estaba en las condiciones que se encuentra hoy en día. Y literalmente todavía habían cristianos. Incluso los chinos, el gobierno de China, hizo un trato con el Papa Francisco para los católicos que están en China. Ahora estamos viendo que hasta los católicos son perseguidos de una manera espantosa. O sea, todo vestigio de cristianismo, sean evangélicos o católicos, los están persiguiendo hasta deshacerse de ellos. Ellos ven a los cristianos como una plaga, los ven como una maldición, los ven como una amenaza a su sistema, a su filosofía comunista. El ateísmo es lo que reina en la China comunista. Tal vez será por eso es que ahora mismo estamos en Estados Unidos en una guerra fría con China. Porque Estados Unidos, a pesar de todo lo que tenemos de violencia y problemas políticos y toda la situación que estamos viviendo y la pandemia, al final del día somos una nación cuya historia refleja que somos fundados sobre principios judeocristianos. Y bueno, aquí la mayoría de los que estamos viviendo somos cristianos en Estados Unidos, sea que vivan como deben vivir o no, pero las personas dicen que son cristianos una mayoría en esta nación. Entonces estamos viendo lo que está pasando. La persecución contra cristianos se intensifica de una manera dramática, alarmante, y ahora mismo de manera rampante, sin cuartel, están persiguiendo cristianos en las 4 esquinas del mundo. Y esto es muy preocupante. Y yo digo, la iglesia tiene que orar como nunca. En Etiopía, en Sudán del Sur, en Nigeria, en Egipto, en Irak, en Kuwait, en Irán, en Pakistán, en la India, en la China, en Malasia, en Indonesia, en muchos lugares. Y, ¿por qué no decirlo?, en los Estados Unidos de América. Fíjese lo que le voy a decir. En la ciudad de Seattle, Washington, hace unos 2 meses atrás, prohibieron grupos de cristianos que se reunieran en los parques. Cerraron los parques para que cristianos no pudieran reunirse, alabar y bendecir el nombre del Señor. Ya que también prohibieron que se reunieran más de 10 personas, creo que llegaron a 50 recientemente, pero poco a poco están queriendo cerrar todas las iglesias. Pero sin embargo, grupos como Antifa o grupos como Black Lives Matter, ellos les permiten estar en las calles manifestándose libremente. No, ahí sí que no se meten con ellos, obviamente. Ahora mismo, por ejemplo, tengo personas que me están indicando de la situación de Portland, Oregon. Y literalmente Portland, Oregon, los fuegos, fíjese bien, los fuegos que estamos viendo en California, en Oregon y en Washington, muchos de estos fuegos están siendo encendidos
por estos anarquistas y estos, lo que yo llamaría terroristas domésticos o nacionales. ¿Por qué no hablar claramente? Ustedes saben que en todos los pueblos de Latinoamérica han habido grupos subversivos, como por ejemplo en Colombia la FARC, y tenemos otros, los sandinistas, y tenemos los que están en contra de los gobiernos. En todos los pueblos de Latinoamérica tenemos estos grupos que se levantan y literalmente lo que procuran es la caída de sus gobiernos. Estoy de acuerdo que muchos de los gobiernos en estos países son gobiernos que reprimen a las masas, que son ilegales, ilegítimos, que son dictaduras. Estoy de acuerdo con todo esto, pero se levantan estos grupos también y lo que hacen es que atropellan a la gente y cometen grandes crímenes, queman edificios, destruyen propiedad privada, matan gentes. Y bueno, estamos en un tiempo tremendo. Esto no es nuevo, obviamente, esto ha sucedido en todo el mundo. Pero si nosotros miramos en Estados Unidos, detrás de estos grupos y detrás de los gobiernos liberales, por ejemplo en Seattle, en Oregon, en California, en Nueva York, en Chicago, en estos lugares donde hay tanto problema de violencia, en Minnesota, en Wisconsin, son gobernadores liberales, todos, sin excepción, donde están más cerrados, donde están más reprimiendo a los cristianos, como California, Gavin Newsom. Él dice, la iglesia no abre, la iglesia no debe cantar, no puede cantar. Y los jueces que están en estos estados, por ejemplo, son muy liberales. Jueces, un juez debe tomar una decisión basada en lo que está escrito, en la ley, lo que es correcto, debe de pesar. Por eso la justicia tiene un peso que debe ser equilibrado. Pero estos jueces no están llevando decisiones en base de una justicia justa, valga la redundancia, sino que están tomando decisiones basadas en sus inclinaciones políticas. No sé si me están entendiendo. Entonces, un juez que es liberal, que es de la izquierda, del extremo, va a tomar una decisión que no le gusta a los demás, pero le gusta a él. En el caso, por ejemplo, del doctor John MacArthur, que obviamente le dieron el gane en la corte y un juez dijo que puede estar abierto. Ahora aparece unos días atrás otro juez que dijo que no. ¿Pero por qué? Él no tiene derecho, pero como es un juez y tiene también poder en California, le dijo que tienen que cerrar. Obviamente John MacArthur es un hombre de valor y hay que dar gracias a Dios porque no es pentecostal el hombre, pero óyeme, ha probado tener más intrepidez y más literalmente agallas que muchos pastores pentecostales. Es tremendo, estamos en un tiempo tremendo. Mi amigo, la persecución contra la iglesia a nivel mundial ya se disparó, ya está en todo su movimiento. Y en Estados Unidos hay fuerzas demoníacas que lo que quieren es destruir nuestra nación, acabar con nuestro país, pero cerrar también la iglesia, cerrar la iglesia. Por eso yo he dicho en los últimos días, basta ya. Si los pastores, los ministros, los líderes, los predicadores del evangelio no se levantan en este momento, los van a callar para siempre. Yo tengo desde que comenzó la pandemia, es más, voy a ser claro, yo no he dejado de predicar la palabra. Todos los días ustedes me están viendo acá. Todos los días, en enero, en febrero, en marzo, en abril, en mayo, en junio, en julio, en agosto, ahora en septiembre. Y yo tengo años predicando la palabra, casi medio siglo, y no he parado de defender la causa del evangelio. Y como decía Judas, hermano carnal de Santiago y medio hermano de Jesucristo, en su pequeño libro en el Nuevo Testamento, versículo 3 decía, hay que contender ardientemente por la fe que una vez fue dada a los santos de Dios. La iglesia de Jesucristo hoy está viviendo una literalmente avalancha de persecución, como en los días de la iglesia primitiva. Voy a repetir eso. La iglesia cristiana hoy vive un tiempo de persecución tan intensificado, de una manera tan espantosa y abracadabrante, que pareciera que estamos entrando a un periodo parecido al del tiempo de la iglesia primitiva,
cuando los cristianos eran hasta cazados, buscados para matarlos. Lo que está pasando en Etiopía, en Nigeria, en la India, extremistas, locos, endemoniados, tocan las casas, son cristianos, ¡pa! O le meten el machete o lo matan. Y esto está pasando, están secuestrando cristianos. ¿Se acuerda el ejército islámico ISIS? Que gracias a Dios que la mayoría de ellos, el presidente americano Donald Trump lanzó una guerra y los aplastó y los mató a todos. No todos, pero hay todavía por ahí residuos de este grupo diabólico. ¿Se acuerdan cuando quemaban cristianos, los crucificaban, los tomaron de secciones del desierto de Egipto, en la guerra de Siria y en muchas partes del Medio Oriente? Y fue algo terrible. Los decapitaban, los crucificaban, los dejaban en jaulas encerrados y los encendían en llamas en vivo. Esta persecución se está desatando bastante seria. Y por eso yo digo dos cosas. Número uno, tenemos que orar por todos los cristianos que están en estas áreas, en estos territorios que están ahora mismo viviendo un momento de persecución, incluyendo Estados Unidos, porque la cosa se va a intensificar más, se va a poner peor. Antes de que se ponga bien, se va a poner peor. Y voy a ser muy claro, si gana el Partido Demócrata, que es el partido antisemita, antievangelio, antibiblia y antidios, porque por lo menos 2 veces, si acaso 3, en la convención demócrata, cuando dijeron el juramento de alianza, the Pledge of Allegiance, I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which it stands, one nation under God, una nación bajo Dios. Ellos omitieron decir una nación bajo Dios. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios es ofensivo para muchos de los que están dentro del Partido Demócrata. Muchos de los grupos que están dentro de los demócratas son tan extremistas. Ellos están apoyando a los manifestantes en las calles. Y muy difícil que tú escuches que ellos condenen los actos que están cometiendo. Están quemando edificios, están destruyendo vidas, están destruyendo propiedades privadas. Y todo el terrible daño y destrucción catastrófico que han causado solamente en Portland, Oregon. Fíjese nada más de 100 días, ya van para 4 meses, donde han estado todos los días, todas las noches en Portland. Alguien me escribió y me dice, hermano Gary, yo no sé si es el aire que le está haciendo daño o qué están fumando, pero están destruyendo el estado de Oregon. Lo mismo en Washington, en California, en Chicago, donde se encuentran estos líderes liberales. Pero si toman el poder los liberales en noviembre en Estados Unidos, créame que la persecución que estamos viendo ahora, el querer cerrar iglesias, las van a cerrar por 2-3 años y en un descuido las cierran para siempre. La iglesia en este momento está en una balanza con Dios. La iglesia está en juego su futuro. Si no nos levantamos, si no empezamos a orar y a clamar, y yo no digo levantarnos como revolucionarios, como si fuéramos a atacar y hacer, no. Los cristianos no ejercemos nuestros derechos de esa manera, pero debemos de ser responsables en nuestro derecho de votar. Votemos por aquel partido, solamente hay 2 opciones, que favorece nuestras posiciones y que está más cerca de lo que nosotros creemos en nuestra fe para defender el evangelio. Y eso está muy claro. Esta nación está en la balanza. Esta nación puede terminar destruida después del 3 de noviembre. Por eso es tan importante que la iglesia en este momento se levante. Cristianos en California, pastores en Nueva Jersey, en Nueva York, en Michigan, en Illinois y en muchos lugares. Levántese ya. Ustedes ministros del evangelio en Chile, júntense en las alianzas. Allá en Santiago, júntense en las iglesias. ¿Ustedes creen que el presidente Sebastián Piñera y los que están allí en el gobierno van a poder detener que se levanten cientos y cientos de iglesias que digan, basta ya? Nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos libertad de culto.
Si la gente puede ir a la playa, si la gente puede ir al supermercado, si pueden estar en la calle trabajando, nosotros podemos, con el cuidado, con la recomendación, obviamente, pero podemos reunirnos para bendecir el nombre del Señor. No es posible que un siervo del Señor que tenga un lugar que acomode 1,200 o 500 o 2,000 personas, solamente se le permita tener 50 personas. Eso es absurdo, ridículo, eso no tiene sentido. ¿Sabe por qué? Porque detrás de todo este movimiento, y están haciéndolo porque están siguiendo el ejemplo de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque lo mismo en El Salvador, en Guatemala, en Honduras, en todos estos países, ya estuvo bueno, basta ya. En cualquier lugar que usted me está mirando, pastores, siervos, ministros del Evangelio, levántese ya, opere, funcione, funja como la sal de la tierra y como la luz del mundo. Porque un día Dios nos va a llamar a cuentas. Estos son los tiempos más terribles que estamos viviendo. Y es cuando, como dicen en México, en una expresión muy regional, un coloquialismo, dicen, hay que ponerse las pilas, hay que buscar al Señor de todo corazón. De nuevo, la persecución contra cristianos se ha intensificado dramáticamente al grado de que estamos entrando en un periodo terrible en la historia eclesiástica. Y todo esto, por supuesto, marca la cercanía de la venida del Señor Jesucristo. Oremos y actuemos. Cuando digo actuemos, parémonos sobre la brecha, levantemos bandera, reunámonos. Llama hermanos en tu casa. Si tu iglesia no abre, llama a varios hermanos. Vénganse a mi casa a orar, a buscar a Dios. Y aunque el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que está prohibido tener estudios bíblicos en la casa, fíjese bien, tener estudios bíblicos en la casa, están lanzando guerra contra cristianos. Tengo un libro que se llama Guerra contra Cristianos a nivel mundial. Me acaba de llegar. Y esto es precisamente lo que estamos contemplando. No lo deje que el diablo te gane ventaja. Parémonos firme sobre la roca. En México también, basta ya. Acuérdese lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador antes de que se desatara tanto daño en México. ¿Qué dijo? Abrácense. Agarre su palabra, diga, pues usted dijo, señor presidente, que podíamos abrazarnos y amarnos, que no había problema. La iglesia tiene que mostrarse la iglesia en estos tiempos. Pueblo de Dios, sabemos que hay algo que no checa, que no tiene sentido. Pero estamos en los últimos días. Cristo viene pronto. La persecución se ha desatado. Estamos en la recta final. El tiempo se acaba. Visita mi página, ahí está, garylee.com. Y si este ministerio te es de bendición, es todo lo que te voy a decir, te es de bendición. Si las palabras, la reflexión, el mensaje, la información, la noticia de último momento, con perspectiva cristiana, te es de bendición, bendice este ministerio a través de PayPal con una ofrenda, hoy mismo. Y si no, llámanos al 915-591-0011. Te amo en el amor del Señor. Te mando un abrazo. Que hoy lunes 14 de septiembre, Dios te bendiga a ti y tu familia toda la semana. Que tengas una semana bella, linda, preciosa en la presencia del Señor. Y como siempre te estoy diciendo, Maranata, Cristo viene pronto. Shalom.